Seguimos con la buena educación. Liz Quiroz en la conducción, acompañada de José Zamora, especialista de educación básica regular del Ministerio de Educación, y estamos conversando sobre la matemática y los deportes. Bueno, José, hora de comentar las respuestas de nuestros amigos oyentes. Sí, mira, creo que Patricia nos ha dado muchos tips para cómo trabajar la matemática, no solo a los padres de familia. Sí, No es cierto que podemos aprender mucho de lo que nos ha comentado, sino también para los maestros, ¿no? La palabra clave ahí es juego. El juego, claro, el juego es una herramienta fundamental para trabajar la matemática. A partir del juego se inicia la matemática en realidad en el juego y se desarrolla mucho conocimiento matemático. Ahora, creo que esa es la respuesta para Marlene, que nos ha dicho cómo incentivar. En realidad hay que jugar mucho con nuestros chicos, hay que dar el tiempo para poder salir a pasear, hacer deporte, como ese programa de hoy. Claro, justamente estamos queremos hablando ver, de deporte. ¿no es cierto? Salir a correr, controlar el tiempo, la distancia que nos vamos a desplazar, ¿no es cierto? Esa relación que hay entre velocidad, por ejemplo, y tiempo, etcétera, con un reloj acompañado de manera que hacemos, mira, matemática de manera rutinaria, divertida, ¿no? Y no lo hacemos tan complicada como seguramente ocurre para estos chicos que después, ¿no?, durante su etapa escolar le encuentran más bien apatía al estudio de la matemática, ¿no? Y más bien, a partir de lo que nos decía Mariela que nos llamó de Ica, y Marlene, que nos llamó de Chaclacayo, ellas tenían esta consulta, no estaban preocupadas porque no sabían cómo motivar a sus hijos para que aprendan o les guste la matemática. La respuesta está en los deportes. Quizás el deporte puede ser una buena excusa para hablar de matemática de manera divertida y jugando también. Definitivamente, el deporte es una buena ocasión para, mira, hacer deporte y tal vez hasta administrar el deporte, ¿no? Administrar los torneos deportivos, etcétera. Hacer el mismo deporte, el desplazamiento en la cancha de juego, si es una carrera de atletismo, como te decía, ¿no es cierto? Calcular esta distancia con el tiempo que ocupa, la velocidad, todo ello implica hacer matemática. Todos esos elementos matemáticos contribuyen a consolidar este pensamiento lógico matemático que deben tener nuestros chicos, y con lo que son recursos muy importantes porque les ayuda para desenvolverse en su vida escolar, como decía Patricia, ¿no? Y entonces, José, ¿qué aprendizajes de matemática se desarrollan cuando estamos haciendo deporte? Cuando hacemos deporte, no solamente entonces el número y las operaciones, la geometría, como decíamos, el desplazamiento en la cancha deportiva, por ejemplo, el desmarcarte del otro de contrincante, ¿no es cierto?, para recibir o devolver la pelota, ¿no? Hay mucha matemática, hay mucho cálculo matemático ahí, hay muchas probabilidades también que se desarrollan, pero lo que pasa es que mucho tiempo hemos dedicado en general a enseñar los números de manera abstracta, y yo más o menos en la pizarra, claro, en el papel, ¿verdad? Exactamente, eso es abstracto, sin relacionarlo con las cantidades desde el nivel concreto, ¿no es cierto? Entonces mira, esa matemática abstracta que se hace tanto en la escuela como en la casa, no ayuda justamente a tener estas bases sólidas para un buen desenvolvimiento, como nos comentaba Patricia de parte de sus hijas. Y Rosa, ejemplo, también, que ¿no?, nos llamó desde Iquitos. ¿Recuerdas que ella nos decía, desde que nos levantamos están presentes en la matemática, ¿no? Con la hora, etcétera? Ella hizo alguna consulta que creo que le podemos responder en este momento de manera muy puntual, pero Rosa, aquí tenemos los datos, tu nombre, tu teléfono, y se van a estar comunicando contigo para ayudarte justamente a mejorar, a reconocer, y si tienes alguna duda con las rutas del aprendizaje, las respuestas te las van a dar desde el Ministerio de Educación. Entonces, a Rosa, muy puntual también, ¿qué le podemos decir con respecto a las consultas que hizo? Sí, muy bien, Rosa, cómo ha entendido la matemática en realidad es cómo debemos entenderlo todos, ¿no es cierto?, que está presente, que hacemos uso de la matemática diariamente y a partir de ella poder trabajarla. Mira, respecto a las capacidades, comunica, argumenta, utiliza expresiones simbólicas, técnicas, no son estrategias en realidad, porque son las capacidades, son procesos matemáticos que deben desarrollar nuestros chicos, ¿no es cierto?, al resolver un problema. Por ejemplo, hacen uso de todos estos procesos matemáticos que le ayudan a consolidar las competencias matemáticas que están en nuestras rutas. Y qué bien, felicitaciones a Rosa, pues porque
se ve una docente muy inquieta, ¿no? Sí, por apropiarse y de buenísimo que nos haya llamado instrumento. justamente en un momento en que ella está reunida con otros docentes y que tengan estas dudas y se puedan comunicar con nosotros. Gracias por esa llamada. Y seguimos comunicados con el interior del país. Esta vez nos están llamando desde Lambayeque, nuestro amigo y fiel oyente Segundino. Buenos días, ¿cómo estás? Señorita, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? A ver, la pregunta es, ¿sabías o cómo, por ejemplo, las matemáticas están presentes justamente en los deportes? Mire, nosotros acá en el colegio, nosotros cuando hacemos una selección de equipos, siempre a los alumnos, escogemos un alumno que escojan a sus compañeros con quien va a formar su equipo. Y además ponemos una balanza de ellos para que pesen jugador por jugador. Y de esa manera nosotros le pedimos que sumen la cantidad de pesos de todos los jugadores. Y así mismo hacemos con las tallas de los alumnos, y de esa manera le enseñamos a los alumnos a hacer pequeños cuadros estadísticos. Bien, bien Segundino, gracias por tu aporte. Seguimos con las llamadas telefónicas, esta vez desde San Isidro. Estamos con Víctor. Buenos días, Víctor. Hola. Víctor, ¿nos escuchas? Perdimos la comunicación con Víctor, pero creo que seguimos con más llamadas telefónicas. En un momentito, le vamos respondiendo entonces a Segundino, por ejemplo, este ejemplo que él nos da, ¿no? Sí, muy Con los bueno, muy pesos, bueno, muy bueno. muy importante porque en realidad mira la matemática desde la vida, ¿no? Desde la utilidad que le damos a nuestras actividades, ¿no es cierto? La matemática entonces está presente ahí. Entonces desde ahí hay que empezar a trabajarla, ¿no? Lo más interesante sería que toda esta matemática que se usa sea problematizada, ¿no es cierto? Y no solamente lo usemos los números, por ejemplo, para hacer operaciones de cálculo, de suma y resta, sino a partir de ahí plantear situaciones problemáticas, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ayuden a los chicos a plantear una estrategia, a aplicar esa estrategia, pero también a reflexionar sobre cómo lograron resolver ese problema, ¿no? Excelente. Y nosotros también tenemos comentarios a través del Facebook Cambiemos la Educación. Gracias Nélida, Edith, Blanca y a los demás amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Por ejemplo, Nélida Fulgencio nos dice que sí hay una relación en lo que es matemática y deporte, porque la matemática está presente en todo momento para contar, medir, convertir cantidades. Por ejemplo, Edith Fajardo dice que existe mucha relación desde que empieza el día, calculamos el tiempo que se utiliza, ya sea para ir del hogar al campo deportivo, por ejemplo, donde vamos a practicar el deporte, la distancia al transportarse desde el hogar al lugar, y se complementa en el mismo sitio donde se practica el deporte. Y Blanca Rosa Sarabia nos dice que también hay mucha relación porque está presente la matemática en todas nuestras actividades diarias, como lo han venido diciendo nuestros oyentes también que nos están llamando desde todo el país. Los niños, para saber, por ejemplo, cuántas canicas también cuando están jugando Claro, estos... en el juego, ¿no? En el juego, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero Sí, seguimos con las... cuántas ganan, cuántas pierden, ¿no es cierto? Comparar, ¿no? Entre compañeros, hacer comparaciones, ¿Quién tiene más, ¿no? ¿Quién ¿no? ganó más canicas? Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, seguimos con las llamadas telefónicas. Esta vez estamos con Lucila. Ella nos llama desde Los Olivos. Hola, Lucila, ¿cómo estás? Aló, señorita, buenos días. ¿Qué Le tal? felicito por el programa y también a la persona que está José. acompañando a usted. José Zamora. Ajá, y la verdad es que la matemática y lenguaje, los dos son tan importantes en la vida del ser humano, y además sobre la matemática gira el mundo en sí, sobre el lenguaje. Los dos son los cursos de base. Para la Y con vida. respecto a los deportes, Lucila, por Claro, ejemplo, ¿cómo lo has aplicado? ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cómo has aplicado, por ejemplo, matemáticas? ¿Lo has hecho mis conscientemente? hijos ya están jóvenes, bastante jóvenes, Ya. así jugando, baje, vóley, y como dice, hasta las canicas, ¿no? Sirve, en verdad, en todo momento estamos aplicando lo que es lenguaje y matemática. Y como jugando, hasta en la cocina, ¿no? Dice, anda a comprar un cuarto de huevo, y entonces, ¿cómo es el cuarto, no? Un cuarto de entonces, ya kilo. lo voy explicando, pues, ¿no? El kilo es tanto, el medio kilo, el cuarto, y así sucesivamente. Entonces, por eso es que la matemática es tan importante, ¿no? Así Sin darnos cuenta alguna vez, en todo, en el mercado, en todos lados, las señoras quienes saben leer están aplicando la matemática. Definitivamente. Gracias, Lucila, por tu Sí. opinión. Y seguimos con las llamadas telefónicas. Esta vez nos vamos hasta Chosica. Ahí está Gilmer. Buenos días, Gilmer. Buenos días. Sí, me hubiese gustado
que también en el panel se encuentre un especialista pues del área de educación física, porque más allá creo que yo de que ya el deporte haya desarrollado varias capacidades y habilidades deportivas, entremos pues a lo que netamente es lo que es el desarrollo de la psicomotricidad, o sea, antes. ¿En qué medida la psicomotricidad desarrolla el pensamiento lógico-matemático? Y hay colegios que sí ya lo están aplicando. Entonces, te cuento, Gilmer, que hemos dedicado programa justamente a lo que es el deporte, pero gracias por plantearlo. Nosotros igual aquí en La Buena Educación recogemos sus propuestas de temas y en algún momento lo vamos a volver a tocar. Pero con respecto al deporte y la matemática, ¿qué más nos podrías decir? Bueno, que para desarrollar el pensamiento lógico-matemático netamente es muy importante el desarrollo de la psicomotricidad, porque imagínate, hablar de lateralidad, espacio-tiempo y todo eso hace que el alumno pues interiorice su campo o preparar su campo de acción para el aprendizaje de la matemática en el nivel primario. Entonces, por eso es muy importante que se toque justamente experiencias de otros países como Finlandia, por ejemplo, ¿no? Que hacen 1 hora de matemática y 20 minutos de juego recreativo. O sea, que tan importante es el juego recreativo para incentivar, para motivar al alumno y se desarrolle pues lo que es la matemática. Gracias, Gilmer. Y finalmente la llamada de Paolo desde Villa María del Triunfo. ¿Qué tal, Paolo? Hola, mucho gusto. ¿Qué tal, Paolo? Cuéntanos, ¿tienes experiencia y la relación esta de la matemática con el deporte? Sí, a mí los profesores que he tenido me dijeron que se podía aprender también física por el recorrido de la pelota, la distancia, eso quería acotar. ¿Y cómo lo experimentaste tú, por ejemplo? Es muy bueno porque aprendes con la práctica, ¿no es cierto? El recorrido, la distancia y esas cosas, es muy importante. Bien, muchas gracias. Éxitos a su programa. Gracias, Paolo, por tu llamada, y eres bastante jovencito. ¿Qué edad tienes? Tengo 18. Ves, sacamos por la voz. Gracias, Paolo. Gracias. Y aquí a través de las redes sociales, bien interesante lo que nos cuenta José Ramírez. A ver, se los leo a ustedes, amigos. Él dice que sí es verdad esta relación entre la matemática y el deporte. Él dice, no sabría explicarlo, pero yo mismo mejoré mi capacidad lógico-matemática estudiando artes marciales. Nada más y nada menos, y eso lo vamos a comentar después de la siguiente pausa comercial. La Buena Educación, parte de ti.